Vamos a hablar ahora de fisión y reacciones nucleares. Este tema lo estamos preparando para la oposición de suboficiales dentro del Ejército de España. El tema número 13 de vuestro temario de química trata sobre las propiedades y las transformaciones nucleares. Y luego vamos a hablar de los núcleos inestables, estables, la desintegración radioactiva, los factores de emisión, la fisión y la fusión de núcleos y los análisis de radiaciones, tanto alfa como beta como gamma. Empezamos con qué es una reacción. Nosotros tenemos dos componentes, la A y la X, y luego la Y y la B. Esto es una reacción química, se llama reacción porque tienes unos componentes a la derecha, un igual, y unos componentes a la izquierda. Bien, en general, el proceso también, cuando es un proceso radioactivo, podría ser de la siguiente manera. Yo tengo un elemento X que a su vez tiene dos átomos o dos elementos, por ejemplo, ¿vale? El A y el B, y a su vez además estos elementos pues también comulgarían con el otro elemento como Y. Esto pasa en reacciones nucleares, insisto. Aquí nosotros tenemos diferentes partículas incidentes que lo que hacen es, hay una partícula A que es la saliente y hay una partícula B en la reacción que sería la entrante. Hay una partícula que son los nucleoles o núcleos. Los nucleones son más livianos, los neutrones, por ejemplo, como las partículas alfa y beta, son más pesados. Tenemos X e Y, que son los núcleos más pesados. Ejemplos diferentes a esta fórmula que pueden hacer reacciones atómicas. Nosotros tenemos la F, por ejemplo, elevada a 19, y tendríamos, por ejemplo, pues otras letras griegas, como puede ser el alfa, por ejemplo, y como puede ser el P, por ejemplo, y luego exponencialmente tendríamos el oxígeno elevado a la 16 potencia. Bien, si no, pues no habría ni fusión ni escisión. Otro tipo de ejemplo, pues el carbono. El carbono 12 también puede ser un elemento, y nosotros tendríamos luego otras dos incógnitas, D y P, por ejemplo, que a su vez tendríamos que multiplicarlo por el carbono elevado a la 13 potencia en reacciones, ¿vale?, nucleares. Y luego otro ejemplo de este tipo de reacciones puede ser la plata elevado al 17 factor, que también podría ser, al 107 factor, no al 17. Y una vez que lo tengo elevado tendríamos otras dos incógnitas diferentes, por ejemplo el P y el N, y a su vez tenemos cadmio también elevado en su vez, igual que esta, ¿vale? 107 y 107. 107 de plata elevado a P y N y 107 de cadmio. Este sería otro ejemplo. Las habituales reacciones sería el carbono 13 y 12, que es el que hemos puesto aquí. Esta es la que más se utiliza para hacer las reacciones nucleares. Las reacciones donde X es igual a Y son reacciones de dispersión, ¿vale? Donde nosotros tenemos que los dos elementos que dispersan serían reacciones donde X es igual a Y. Bien, en este caso, aquí lo giro, X es igual a Y, reacciones de dispersión. Esto incluye el caso de una dispersión que puede ser clásica o doble, donde te queda el mismo estado cuántico de X y de Y. En este caso tenemos dos tipos también de dispersión elástica que no dejan de ser diferentes fórmulas. Las diferentes fórmulas de... ¿Se puede borrar, no? Sí. Vale, las diferentes fórmulas de dispersión las vamos a apuntar para luego hacer un resumen. Las formas diferentes de dispersión serían estas. Nosotros tenemos el oxígeno, por ejemplo, puede ser elevado a la 16 potencia, y luego tendríamos dos elementos iguales. Bien, otro elemento, por ejemplo, si empezamos con oxígeno 16, terminamos con oxígeno 16. Otro elemento clásico, por ejemplo, esta sería la elástica. Otro elemento de dispersión podría ser también exactamente igual, con oxígeno 16, otros dos elementos, y luego también este es contrario a este, es decir, este sería la derivada, este es P, este es primo, y también está elevado a la 16 potencia. Y está en el caso este, como es la derivada, sería inelástica, ¿vale? Todos sabemos de los principios generales de la física clásica la diferencia en una constante elástica y una inelástica, ¿bien? Una rígida, y una no se puede dividir ni mover, y la otra sí. En dispersiones pasa lo mismo. En una dispersión elástica tiene cierta movilidad en cuanto a sus propiedades, puede ser el volumen o pueden ser diferentes propiedades, y sin embargo en una elástica las propiedades no se mueven.
Más cosas, diferentes tipos de reacciones. Nosotros tenemos un factor n que multiplicaría también, ¿vale? Al factor, por ejemplo, si yo tengo plata, hemos dicho, y a su vez la reacción de la plata, si está elevada a 107, que es el elemento en su forma nuclear, también el resultante, ¿vale? Le sumaríamos 1. Entonces, si empezamos con un número n que no sabemos cuál es, con el elemento plata elevado a 107, sí o sí, lo que nos da el resultado del elemento plata elevado a 107 más 1, que sería elevado a la reacción número 108. Bien. En este caso, el núcleo, por ejemplo, quedaría excitado y entonces los rayos, tanto gamma como prima que se emite, lo que ocurre son iguales a los rayos que emite el otro átomo de plata, ¿vale? El estado excitado de 1 inicial pasa al estado excitado del final, es decir, que la alfa y la beta se igualarían en este caso. Seguimos explicando las dos partículas de fisión, donde tenemos un núcleo blando para captar los neutrones. Lo que ocurre es que se rompen en dos fragmentos aproximados y así emiten diferentes neutrones. Las reacciones 2N y 2P también puede ser o pueden dar lugar a una sola reacción. En este caso, los productos son dos y las reacciones pueden ser o bien dos o bien una, dependiendo del estado de esta reacción, si se produce fisión o escisión del átomo. Bien. De todas maneras, dentro de las reacciones nucleares incluimos también la acción del campo magnético sobre este tipo de reacciones. La consecuencia más importante, o el ejemplo más básico, de la excitación columbiana, por ejemplo, podría ser saber si los iones que inciden son lentos o rápidos, y el núcleo blanco que tenemos también puede ser lento o puede ser rápido, ¿vale? Voy a poner la fórmula general con el vídeo, nos vamos por aquí, si no, no lo vais a ver, ¿vale? Y entonces la fórmula general sería, yo tengo un sigma, yo tengo la reacción de plata, hemos dicho, con el elemento 107, y esto me da como resultado la reacción, por ejemplo, bien, son los dos elementos, el P y el D, ¿vale? ¿Qué sería? ¿Qué elemento es el PD? Paladio. Paladio. Muy bien. ¿Elevado a qué? Hemos dicho, si uno es 107, pasaría, le quitamos 1 en este caso, ¿vale? 106 más ¿qué? Plata más 1, muy bien. Y más 1 se elige con la factor, ¿cuál? P. ¿Vale? El factor que elegimos ahí sería el P. Luego la excitación columbiana incluye los electrones, que aquí serían más lentos, ¿vale? Bien. Seguimos.